Este, hola, hola chicos, ¿me confirman por favor si me pueden escuchar? Sí, Ya, acá. Este, bueno, con respecto para la lección de mañana, pues vamos a resolver ejercicios parecidos a los de la tarea. Son muy parecidos, así que pues les van a servir como tal para todos. Básicamente lo mismo, solo con ciertos datos diferentes. ¿Ya? O sea, la idea no es justo traer exactamente el mismo, pero, ajá, pues no, ya saben por qué. Entonces, pues, bueno, entre lo que me dijeron, pues, de los temas de la lección, diría que este ejercicio de la tarea es algo más que probable que les puede tocar mañana. También vamos a resolver por aquí estaba, un ejercicio de psicometría, que este es muy similar al ejercicio que tienen en la tarea y es muy completo de todo lo que les pueden pedir en psicometría. Y aquí los vamos a calcular tanto por el método analítico, que es básicamente sacando números a mano, y por el método del uso de la carta psicométrica. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer en la ayudantía de hoy para que queden completamente preparados para la lección del día de mañana. Aparte, también en ayudantías pasadas yo les expliqué esto de aquí, que es una cámara de mezcla. Entonces, este tema, si es que no lo ha evaluado ya el ingeniero, puede ser que mañana salga, si es que no lo ha evaluado ya. Entonces, pues aquí ya está explicado y está la grabación donde ustedes pueden ver cómo es el ejercicio con cámara de mezcla, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ya, para ir empezando, que bueno, este ejercicio de acá es muy sencillo. Lo que más nos interesaría, diría yo, a ustedes es ahorita psicometría, así que voy a hacer este ejercicio rápidamente. Bueno, dice, bueno, ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer. Este, y una disculpa para quienes me han escrito y no he podido contestar entre ayer y hoy, solo que he estado con muchas cosas y simplemente el tiempo no me ha dado. Pero bueno, creo que en estos temas ya quedaríamos todo con cualquier duda y pregunta. Bueno, dice, mediante agua de enfriamiento mediante agua de enfriamiento se enfría, ¿ok? Mediante agua de enfriamiento se enfría el refrigerante que se encuentra inicialmente a la entrada del condensador. Un condensador es un intercambiador de calor, es lo mismo, a 0.8 megapascales a una temperatura de 90 grados centígrados y fluye a una razón de 0.2 kilogramos por segundo hasta que pasa al líquido saturado a la misma presión. Agua de enfriamiento entra el intercambiador, como les dije, es lo mismo que un condensador, a 150 kilopascales y 10 grados centígrados y sale a 35 grados centígrados a la misma presión. Asuma que el intercambiador es adiabático y determine el flujo másico del agua, el flujo de calor cedido al agua. Ok. Lo primero que nosotros hacemos en este caso, o bueno, en este ejercicio, en el tema de la tarea nos habían dado un gráfico ya con todo bonito, puesto los valores y demás. Yo, sinceramente, viendo ese gráfico me pierdo. No sé, no estoy acostumbrado. Yo prefiero hacer mi propio dibujo del intercambiador de calor así todo cholo, que es el con el que como que, al menos en lo personal, me guío mejor. Y es lo que yo voy a hacer acá. Pero si ustedes entienden mejor el otro gráfico que estaba en la tarea, pues perfecto. Pueden colocarlo así también usando ese gráfico o el otro. No pasa nada. Este, entonces, voy a comenzar a hacer el gráfico del intercambiador de calor. Sería algo tal que así. Bueno, ya. Algo tal que así nos quedaría.
el gráfico, que es el intercambiador de calor. Ya ustedes podrán pues hacerlo más bonito, más detallado, dependerá pues ya del detalle que le quieran poner, pero la idea es esa. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Mediante agua de enfriamiento, el refrigerante, que se encuentra inicialmente a la entrada del condensador a 0.8 megapascales. O sea que aquí, a la entrada del condensador, aquí, va a haber una presión 1 igual a 800 kilopascales. Ya saben, pues esos 0.8 megapascales se los convierte a kilopascales. A una temperatura de 90 grados centígrados, 90 grados centígrados, y fluye a una razón de 0.2 kilogramos por segundo. O sea, tenemos un flujo másico 1 de 0.2 kilogramos por segundo. Hasta que pasa el líquido saturado, la misma presión, ya, bla, bla, bla. Hasta que pasa el líquido saturado a la misma presión. Ok, esto dejémoslo subrayado. Pasa el líquido saturado a la misma presión. Ya, sigamos. Agua de enfriamiento entra el intercambiador de calor a 150 kilopascales. O sea, aquí va a haber una presión 2 que entra para acá. Una P2 igual a 150 kilopascales. Y 10 grados centígrados. Una temperatura 2 igual a 10 grados centígrados. Y sale a 35 grados centígrados. Eso sería acá abajo. A la misma presión. Ok, entonces tengo una acá. Bueno, ya saben que esta P1 acá sería una P2, y como esta es una, perdón, esta es una P3, y aquí como estamos con una P2, acá lo voy a asociar como una P4. Como es la misma presión, 150 kilopascales. Y tenía de 35, una T4, 35 grados centígrados. Listo. Asuma que el intercambiador de calor es adiabático. Me comí alguna línea de texto, creo. Cuando sube a 8 megapascales, temperatura de 90 grados y fluidez razones. Está saturada a la misma presión. Ok, ya. Ya, entonces acá, aquí está. Esta es una P3. Está a la misma presión, como decía, a líquido saturado. Entonces, ¿cuánta es la temperatura de saturación a 800 kilopascales del agua? Tenemos 800 kilopascales. Está. Un ratito. No. Están mis tablas. Están mis tablas. Un ratito, por favor. Ya, a ver, entonces, era 800 kilopascales. ¿Ya? ¿Dónde está? 800 kilopascales. Ya, entonces la temperatura es 31.31. Aquí estamos. Temperatura 3 igual 31.31 grados centígrados. Listo. Esto pues era para el refrigerante R134A. Acá. Y decía que tiene el mismo flujo másico. Entonces un flujo másico de 3 que va a ser igual a 0.2 kilogramos por segundo. ¿Qué más? ¿Qué más? No nos dan ni el flujo másico 1, no nos dan ni el flujo másico 2 ni el flujo másico 4. O sea que el flujo másico
2 no tengo. Y por consiguiente, el flujo másico 4 tampoco lo tengo. Listo. Algo que más pueda rescatar de acá. 150. No tengo nada más. Entonces ya, ahí tengo mi gráfico, que debería ser pues el mismo gráfico, o bueno, los valores deberían ser similares a los valores de el otro gráfico de la tarea, pues, ¿no? Aunque bueno, son datos un poco diferentes, así que, pero la idea o la estructura es la misma. ¿Qué nos dice? A, determine el flujo másico del agua de enfriamiento requerido para enfriar el refrigerante en el intercambiador de calor condensador mostrado en la figura. Ok. Ah, algo que me olvidaba, otra vez nuevamente, ¿cierto? Nuevamente, por favor, su diagrama de T versus volumen. Tenemos a 800 kilopascales. Y esta va a ser la temperatura de saturación de 31.31. Esto para el refrigerante R134A. Ahí está. Y de acorde vayamos haciendo el ejercicio, vamos viendo qué datos vamos colocando acá. Listo. Entonces, determina el flujo másico del agua de enfriamiento requerido. Básicamente nos están pidiendo que determinemos estos dos flujos másicos. Esos flujos másicos es lo que nos están pidiendo que determinemos. Ya. Entonces vamos a hacer mi ecuación, esa ecuación grandota de balance de energía. Simplemente la voy a copiar de forma directa. Decimos que el calor que ingresa más el trabajo que ingresa más la sumatoria del flujo másico que ingresa por la entalpía menos la velocidad 1 sobre 2 más G, ZI es igual al calor que sale más el trabajo que sale más la sumatoria del flujo másico de salida, entalpías de salida, más cuadrado sobre 2 más G, Z. Entonces aquí nuevamente, analizando, no tenemos calor que ingresa, no tenemos un trabajo, no nos dan velocidad, no nos dan altura, no hay calor de salida, no hay trabajo de salida, no hay velocidad de salida, no hay una segunda altura. ¿Qué es lo único que nos queda? Nos queda el flujo másico y la entalpía. Entonces, mediante eso, voy a tener que determinar. ¿Qué tengo a la entrada? Tengo flujo másico 1 y 2 que entran, o sea, básicamente este y este que están entrando. Queda flujo másico 1 por entalpía 1 más flujo másico 2 por entalpía 2. Esto es igual a flujo másico 3 por entalpía 3 más flujo másico 4 por entalpía 4. Ya. Entonces, aquí nosotros de nuestro intercambiador de calor, ¿qué es lo que sabemos ya de cajón, ya de por sí? Nosotros sabemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 3 por el intercambiador de calor, pues no, por esto de aquí. Es el mismo flujo másico. Y que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 4. Nuevamente porque ingresa por aquí y sale por acá. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos pequeñas implicaciones en esa parte. Entonces, con ese razonamiento, y yo sé que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 3, entonces yo puedo decir que esta M3 es una M1
y que esta M4 en realidad es una M2. ¿Sí, verdad? Sí. Ya. Entonces, yo paso a la izquierda, flujo másico 1 por entalpía 1 menos este flujo másico 1 por entalpía 3. Va a ser igual a flujo másico 2 por entalpía 4 menos flujo másico 2 por entalpía 2. Y ahí ya mi ejercicio va agarrando forma. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sí sabemos cuál es el flujo másico 1, que es lo que nos habían dado aquí, ¿ya? Y entonces para sacar el flujo másico 2, yo simplemente sacaría factor común de esto y las entalpías, que no las tengo, puedo hallarlas, puedo irlas encontrando por medio de mis tablas termodinámicas. Entonces ya, sigo, continúo. Ya. Saco factor común M1, me queda de H1 menos H3 es igual a un factor común de M2 de H4 menos H2. Entonces me queda que M2 va a ser igual a M1 por H1 menos H3 sobre H4 menos H2. Ahí está. Ahí tengo mi fórmula. Ya tengo cómo determinar ese flujo másico 2. Ahora, las entalpías. Necesito mis entalpías. Simplemente voy acá arriba a mi gráfico y pues voy a buscar esas entalpías. Con morado. Ya. ¿Qué me decía el ejercicio según de lo que puedo saber? Mediante agua de enfriamiento, se enfría el refrigerante que se encuentra inicialmente en la entrada del condensador a 8 megapascales a una temperatura de 90. Mm. Mm. Ok, entonces voy a buscar ese dato en mis tablas. 600 megapascales. Necesito la entalpía. Y yo sé que al comienzo, a los 800 megapascales, yo estaré, aquí está, para eso tengo mi gráfico. Yo estaré como que por aquí, a los 90 grados centígrados. Por lo tanto, si yo quiero esta entalpía 1, va a ser la entalpía que corresponda aquí. Este gráfico lo voy a hacer conforme mejor entalpía. Unidades de entalpía es kilojoule, kilogramo. Entonces, ¿cómo la saco? ¿Cómo saco esa entalpía? Ya, voy a vapor sobrecalentado de 0.08 a 90. Y ahí me queda que esa entalpía es de 327.10. Voy a la tabla del refrigerante R134A, a la parte de vapor sobrecalentado, a la presión de 0.80 megapascales, que serían los 800 kilopascales, a la temperatura de 90 grados centígrados y me encuentro que ese valor de entalpía es de 327.10. Bacán. Tengo mi primer valor de entalpía, 327.10. 327.10 kilojoules sobre kilogramo. Ya. Asimismo, ahora para la P3, que sería, como estoy justo en la temperatura de líquido saturado, o sea, estoy justo aquí, estoy justo aquí.
puedo determinar cuál va a ser esa temperatura, cuál va a ser esa entalpía, perdón. Entonces, bueno, era hace un rato haberla sacado directamente, pero bueno, 800 kilopascales. Me queda una entalpía de 95.47. 95.47. Entonces aquí me queda una H3 igual a 95.47 kilojoule kilogramo. Ahí está. Ya tengo la tercera entalpía. ¿Qué otra entalpía me falta? La de acá. La entalpía de aquí y la de acá. Que nos decía, mediante agua de enfriamiento, totalmente, en cuanto se va a 90 grados fluye razón de tanto hasta que pasa el líquido saturado en la zona. Agua de enfriamiento entra, o sea que esto de aquí, esto es agua, porque dice agua de enfriamiento entra al intercambiador, o sea, esto es H2O. ¿Ya? Entonces, voy a mi tabla del agua a 150 kilopascales. 150 kilopascales, ¿dónde está? Ok. Me dice que a 150 kilopascales la temperatura de saturación del agua es del 111.35. Y yo estoy en el 10. Tengo 10 grados centígrados. Entonces, para visualizarlo mejor, voy a hacer mi gráfico acá. De 150 kilopascales. Y la temperatura de saturación del agua a 150 kilopascales, 111.35. Acá. Pero nosotros estamos a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces aquí nosotros vamos a estar más o menos por aquí. Y de una buena vez, la otra temperatura de la salida era de 35. Acá abajo que decía. Entonces, la otra temperatura va a ser más o menos por acá. Ahí. Entonces nosotros necesitamos tanto esta entalpía de aquí como esta entalpía de acá. Entonces lo que podemos hacer, usualmente lo que se debería hacer es ir a las tablas de líquido, agua líquida comprimida, pero no, nunca vamos a encontrar, la verdad. Pocas veces creo que he encontrado un valor en agua líquida comprimida. Así que lo siguiente sería es aplicar simplemente la ley de aproximación. Vamos a aproximar la entalpía de aquí a esta temperatura de saturación, ¿no? Simplemente, más rápido, vamos a la tabla de temperatura a 35 y 10 grados centígrados. Entonces, a 10 grados centígrados, esa entalpía de ahí va a ser de 42.02. Aquí va a ser 42.02. 42.022. Y para... Uy, se ve feo. Y para 35, haciendo uso de la ley de aproximación, me queda una entalpía 35 de 146.64. 146.64.
64. Y ahí ya tendría todas mis entalpías necesarias. Todo bien, bonito, justificado. Unidades. Aquí me faltó colocarle que esto es H2O. Ojo con eso. Y ya estaría. Entonces, ya. Entonces, a 10 grados centígrados es 42.022. O sea que aquí, esta entalpía de aquí, esta entalpía 2, era 42.022 kilojoule kilogramo. Y la entalpía de acá, la entalpía 4, es igual a 146.64. Y ahí está. Y ahí está todo nuestro gráfico con todas las entalpías que nosotros vamos a necesitar. H3. 95.47. Ya. Y ahí está nuestro gráfico completo, con todas las entalpías necesarias, eh, con todas las entalpías necesarias, con todo lo que necesitamos. Entonces ya está todo. Adriana levantó la mano. Sí, ¿puedes volver a explicar lo de las aproximaciones de las últimas entropías? ¿Esta de aquí? Sí, eso. Ya. Este, a ver, ya. Nosotros teníamos agua, según el ejercicio, el agua está a 150 kilopascales y a 10 grados centígrados. Acá. Entonces, si yo busco a través de la tabla de presiones, yo sé y me doy cuenta que la temperatura de saturación del agua, 150 kilopascales, es de 111.35. Y si yo tengo temperaturas inferiores a eso, entonces quiere decir que estoy en la zona de líquido comprimido, tanto para 35 como para 10. Ya. Entonces, pero si yo cojo y me voy a la tabla de líquido comprimido, que es como las últimas tablas de agua que tenemos, después de las de vapor sobrecalentado, sería la tabla A7, agua líquida comprimida. Voy a tener valores de presión de 5 megapascales, 10 megapascales, 15 megapascales. No hay para 150 kilopascales, que es lo que yo quiero. No existe. Entonces, como no existe, lo que yo hago es hacer uso de la ley de aproximación. Esto lo expliqué, creo que en primera ayudantía que tuvimos, que la ley de aproximación básicamente dice, hermano, coge esta línea azul, esta línea de aquí de presiones, y llévatela, desfásatela hacia la derecha. O sea, es como que esta línea de aquí va a quedar para acá así, desfasada, un chance. Entonces, es como que este punto de aquí, a ver si lo coloco ahí para que mejor lo vean, este punto de aquí, este puntito de aquí, pasó a estar aquí ahora. Entonces ya pues, ahora, como yo quiero este punto de aquí como tal, que yo lo desfasé, indirectamente este punto desfasado sigue siendo el mismo punto que estaba acá, entonces yo voy a ir ahora a la tabla de temperaturas y voy a buscar dónde está el 35. Voy a la tabla de temperaturas del agua a 35 grados centígrados y me sale que a 35 grados centígrados el HF o el valor de entalpía para agua líquida saturada es de 146.64. Entonces ahí está mi ley de aproximación. Entonces ahora pues digo, ya bacán. Entonces como que ahora ya encontré, quito esta línea ficticia y nuevamente desplazo hacia la izquierda mi valor, mi línea de presiones. Entonces este valorcito es el que va a ser mi entalpía para este punto de aquí. ¿Ya? Eso. No sé si me di a entender. Sí, gracias. Eso. Y asimismo para el valor de 10. O sea, básicamente, si no le encuentras esta presión, no la encuentras en líquido comprimido, te vas a la tabla de temperaturas, buscas 35 y la HF que te salga es tu entalpía. Palabras resumidas. Y ya está.
Y bueno, eso. Y ya, y ahí tengo mis dos valores. Bueno, asimismo, este valor de aquí no hay en las tablas de líquido comprimido, entonces me voy a la tabla de temperaturas del agua, busco a 10 grados centígrados cuál es mi HF, entonces mi HF era 42.022, entonces esa es mi entalpía. Y ya, entonces eso, ya, sigamos. Ya, ahí está. Paul, Buenas, ¿cómo está? Disculpe una consulta. En dígame. lo que respecta, por ejemplo, el volumen específico, me parece que dice 90, ¿verdad? Se supone que tanto el volumen específico como la entalpía en F en ese punto, a 10 grados o a 90, coinciden con el volumen específico del líquido comprimido en esa temperatura, ¿verdad? Eh, me perdí con tu pregunta, ¿sabes? ¿Puedes decirme? No, no, no entendí. Es que ya, cuando se supone que estamos en zona de líquido comprimido, Ajá. es un poquito difícil como que calcular lo que es el volumen específico. Entonces estuve buscando por unas fuentes y me dice que podría aproximadamente utilizar el BF de, a una temperatura de saturación de, ¿qué dice? 10 grados, ¿verdad? Tranquilamente, porque es un aproximado, ¿verdad? ¿O no? Claro, claro, es lo mismo que con la entalpía. Me O sea, acabas no tengo que de, hacer ningún cálculo aparte, disculpe, porque no, como no está alineado, se me hace un poquito confuso, por eso. no, o sea, literalmente me acabas de describir la ley de aproximación, pero para volumen específico. O sea, es lo Ah, mismo ya que con la listo, entalpía. profe. Gracias. ¿Sí? Dale. No, básicamente, para resumir, si estás en esta zona, no hace falta hacer ningún cálculo, porque aquí va a ser la HF de aproximarlo hacia tu derecha. O sea, es como que esta línea la haces así, así, más o menos. Entonces, aquí está. Es como que este punto se traslada hacia la derecha y ahí tienes tu HF, tu BF, tu UF y tu SF. Entonces, aquí en este punto buscas cuál es la SF, UF, BF o lo que estés buscando en la tabla de temperaturas para 10 grados centígrados y ese va a ser pues tu volumen específico, entalpía que necesites para esta zona. O sea, esto es básicamente la ley de aproximación. No tienes que hacer ningún cálculo. Y ya, entonces eso. Este, bueno, entonces continúo. Ya, pues ya tenemos las entalpías, tenemos todo. Únicamente lo que nos falta ahora es calcular este volumen específico 2. Perdón, flujo másico 2. Flujo másico 1 era 0.2 kilogramos por segundo. 0.2 kilogramos por segundo. H1, 327.10 kilogramos menos H3, 95.47 kilogramos y H4 y H2. H4 es 146.64 kilojoule kilogramo. H2 y H2 42.022. 2.022 kilogramos y ya está. Entonces aquí lo que va a pasar a la final es que estas unidades se van y me queda únicamente kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto me queda eso? Me queda aproximadamente un flujo másico 2
igual a 0.443. 44.3 kilogramos sobre segundo. Y ya estaría. Y por favor, ya saben, le encierran la respuesta, la subrayan, le hacen algo. Ya, entonces eso. Ahí estaría el literal A. Entonces, básicamente en su tarea, ustedes tienen que hacer literalmente lo que yo acabo de hacer ahora, pero con los datos respectivos al ejercicio que tienen en la tarea. Ya. Ahora, nos dicen en el literal B que calculemos, ¿sí?, el flujo de calor cedido al agua. Eso ya hemos calculado previamente y es algo muy sencillo. Así, el literal B que el calor el flujo de calor cedido al agua. Okay. Calor que el refrigerante le cede al agua es este de aquí. O sea, el calor cedido al agua es básicamente el calor del refrigerante. Por eso yo lo pongo con esta igualdad, ¿no? Porque el agua está adquiriendo, o sea, el calor que alguien le está cediendo al agua, o sea, va a ser el calor del refrigerante, que el refrigerante le cede al agua, quiero ese calor básicamente, entonces quiero el calor del refrigerante, por lo tanto me queda que el calor del refrigerante es igual a la flujo por un delta H, calor del refrigerante va a ser igual, ¿cuál es el flujo del refrigerante? Será 0.2 kilogramos por segundo. Cambio de entalpía del refrigerante. ¿Cuánto era? 95, ya. H1, comienzo aquí y termino acá. Bueno, da lo mismo. 95.47. 95.47 menos, ¿cuál es el otro? 327.10. 327.10 kilogramos. No, ¿cuál unidad está? Kilojoule, kilogramo. Kilojoule, kilogramo. Listo. Entonces aquí kilogramo se me fue. Y me queda que mi calor del refrigerante es igual a 0.2 por 95.47 menos 327.10. Me queda que el calor que cede el refrigerante es de 46 kilojoules por segundo. Y ya estaría. Ese es el calor cedido al agua. Es negativo, evidentemente, porque el refrigerante está perdiendo calor. Porque evidentemente el refrigerante está yendo de 90 grados centígrados a 31. O sea, el refrigerante está perdiendo calor, por lo que tiene sentido que me dé un flujo de calor negativo. Y es lo que el agua pues estaría ganando. ¿Ya? Y ya estaría. Entonces, eso con este ejercicio de acá. Y eso pues sería algo que probablemente les salga mañana en la lección. Otro ejercicio parecido podría ser una cámara de mezcla. Y bueno, eso. Ya. Entonces, pasando ahora sí al asunto donde creo que muchos están un poquito alterados con el tema de psicometría. Este ejercicio de aquí es un ejercicio pues que está, literalmente es creo que lo mismo que la tarea, solo que pegué porque este de aquí tiene más literales
y es como que te pide un poquito más, una que otra cosa adicional, y es pues para que tengan el panorama completo de cómo calcular todo lo que posiblemente les puedan pedir en el tema de psicometría. Y bueno, lo vamos a hacer de la forma analítica, que es básicamente por medio de cálculos, y de la forma por medio de las tablas psicométricas. Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados como para contrastar más o menos qué nos queda. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Se tiene un flujo másico de 300 CFM, es pies cúbicos. A ver, flujo másico es pies cúbicos por metro por minuto. Pies cúbicos por minuto. Ya. De aire a 40 grados centígrados y una HR de 30%. Y se desea enfriar antes que ingrese a una habitación con medidas tales a 25 grados centígrados sin alterar la humedad específica mediante el método analítico por medio de la carta psicométrica. Determine la humedad específica en gramos sobre kilogramo de aire seco, entalpía, masa de vapor, bla, bla, bla. Bueno, entonces, aquí nosotros vamos a hacer pues la forma analítica. En la forma analítica, al menos en la forma analítica no podemos determinar todo. La gran mayoría de cosas sí, pero no todo, porque hay cosas que simplemente se sacan mediante la tabla. Pero vamos a intentar, vamos a hacer pues, lo que más se pueda. Entonces, para el literal A, nos están pidiendo la humedad específica, omega, si no estoy mal era ese símbolo. Entonces, nosotros sabemos que para sacar la humedad específica, la humedad específica es igual a 0.622 la presión de vapor sobre la presión de aire seco menos la presión de vapor. Ok, entonces aquí, primero para determinar esta W, vamos a necesitar tanto la presión de vapor como la presión de aire seco. Entonces, lo primero que voy a determinar yo va a ser la presión de vapor. Entonces, me queda que la presión de vapor es igual a phi, si no estoy mal, este simbolito era phi, por la presión a esa temperatura de saturación. Entonces me queda que la presión de vapor es igual a phi. ¿Y phi qué es? Phi es el HR. Que no me acuerdo qué significaba HR, se me fue la palabra. Humedad relativa. Esta misma humedad relativa, qué belleza. Ya, entonces, esa, HR es humedad relativa. Bien, entonces aquí tengo que 0.30 la humedad relativa por la PG, que es la presión de saturación a 40 grados centígrados. ¿Por qué 40 grados centígrados? Porque aquí me dice, pues, que tiene un flujo másico de 300 CFM de aire a 40 grados centígrados. Entonces voy a sacar la presión de saturación a 40 grados centígrados. Ya. Entonces, ¿dónde está? 40 grados centígrados. Pues sería 7.3851 del agua. Entonces aquí me va a quedar que la presión de vapor del agua 0.30 por la presión de saturación a 40 grados centígrados, eso es 7.3851. 7.3851 kilopascales. Entonces me queda que la PV es igual a 2.2150, ya voy a ponerle 2.22 kilopascales.
2.22 kilopascales. Ya tengo el primer dato. Voy a hacer esta tablita así con esta tabla más a la derecha. Ya. Entonces ya tengo la PB. Ahora necesito la PA, que es la presión de aire seco. Esto es igual a la presión del ambiente menos la presión de vapor. Entonces, aquí en el ejercicio no nos estaban dando una presión del ambiente, por lo tanto, que si es que no me dan una presión del ambiente, yo voy a asumir una presión de 100 kilopascales, ¿ya? Si es que no me especifican nada, yo voy a decir que la presión del medio ambiente es de 100 kilopascales. 100 kilopascales menos PB, que es 2.22 kilopascales. Entonces, esto me queda que PA es 97.78 kilopascales. Entonces ya tengo tanto PB como PA. Entonces una vez que tengo eso, ya puedo sacar ¿cómo se llama? Humedad específica. Tengo esos dos valores. Entonces saco ahora mi humedad específica. Entonces mi humedad específica es igual a 0.622 PB, que es 2.22 kilopascales, sobre PA, que es 97. Bueno, aquí este sería PA menos PB, que pues ya lo calculé. Esto no es un PA, esto es bueno, es un PA de ambiente era, pero ya pongámosle P porque acá le puse PA. Entonces ya, y pongámosle P. Ahí está. No, ¿qué hago? Ya. PA es igual a presión ambiental menos PB. Aquí sería ambiental. Ahí está. Ya, entonces eso, como esta diferencia es 97.78, aquí sería 97.78 kilopascales. Listo, por lo tanto, mi omega es igual a 0.14, 0.01412. Caramba. Y aquí se pone kilogramo de H2O sobre kilogramo de aire seco. Ya. Pero a mí me están pidiendo que la humedad específica esté en gramos sobre kilogramos de aire seco. Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es simplemente multiplicarlo por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque este kg significa 10 a la kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos. Entonces, como yo únicamente quiero tenerlo en gramos, pues simplemente este kg es como que lo descompongo y me va a quedar así. Como que me queda 10 a la 3 gramos. Entonces, esto va a ser igual a 14.12 gramos sobre kilogramo. Y ya estaría. Y así se saca el literal A por medio del método analítico, a través de estas formulitas y demás. Entonces, eso. Ya. Y por si acaso, pues siempre esta
esta operación de aquí les va a dar arriba kilogramo y abajo kilogramo, porque esas son las unidades, ¿ya? Y si a mí me piden pues que quede en gramos sobre kilogramos, simplemente este kg de acá arriba lo descompongo como 10 a la 3G, que es lo mismo. Y ya, pues saco y me quedan las unidades que yo necesito. Listo. Entonces, ya está. Tengo el literal A, que creo que este sigue pidiendo en la tarea. Vamos al literal B. Nos dicen la entalpía 1. Ok, la entalpía 1. Hagámoslo más acá abajo. Literal B. Yo sé que la fórmula de entalpía es la siguiente. Es la entalpía es igual a la entalpía del aire seco más la omega por la entalpía del, del vapor. Presión de vapor, entalpía de vapor. Pero yo también puedo aproximarla, o bueno, decir que esto es lo mismo a la CP del aire seco por la temperatura más omega por Hg. Y ahí puedo calcular la entalpía. Entonces, ya, me va a quedar entonces que la entalpía es igual a CP del aire seco. En mis tablas termodinámicas pueden encontrar al comienzo en la página, en la tabla A2, entre las primeras páginas, ahí hay valores de CP y CB. Como yo quiero el aire, el CP del aire es 1.005 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Es el valor que yo voy a estar usando, porque es el CP del aire. Entonces, va a quedar 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ya. Por la temperatura, que es la temperatura en grados centígrados. ¿Cuánto era la temperatura? La temperatura del aire era de 40. Ahí está. 40 grados centígrados. Más la W, que para este caso vamos a usar estas unidades de acá, 0.01412 kilogramos sobre kilogramo, por el Hg, que es Hg, nuevamente, del vapor de agua a la presión de saturación de 40. Está, presión de saturación de 40, Hg. Que a 40 grados centígrados, el Hg del agua es 2573.5. 2573.5 kilojoule kilogramo. Entonces del agua, ¿no? Saben que tanto esto de aquí como este de aquí es del agua. ¿Ya? Entonces eso. Y bueno, y ya estaría. Aquí nuevamente se va, y me va a quedar uy, ya aquí tuve un error. El CP, este grado Kelvin, creo que sí es lo mismo grado centígrado que grado Kelvin ahí abajo. Sí, es lo mismo, sí, porque tanto grado Kelvin como grado centígrado es para aumentar. Aquí también puede ser grado centígrado. Solo que en las tablas sale como grado Kelvin. Esto y esto se va, pero la unidad es la misma. No afecta. Entonces, ya, y ahí me va a quedar kilojoule sobre kilogramo más kilojoule sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto me queda eso? Me sale que me queda aproximadamente que la entalpía es igual a 76.57 kilojoules sobre kilogramo. Y ahí está.
Ahí está mi entalpía. Y ojo, ojo, aquí me dicen entalpía 1. Por eso yo usé los 40 grados centígrados, porque es lo primero que pasa. Si me hubieran dicho entalpía 2, hubiera hecho a 25 grados centígrados, porque es la segunda temperatura, o sea, al lugar al donde estoy yendo. Estoy empezando en 40 y termino en 25. Entonces ya, pues si me piden la entalpía 1, es por donde empiezo, que son los 40. Si me hubieran pedido la entalpía 2, es a donde termino, que serían los 25 grados centígrados, ¿no? Por si acaso. Ya. Entonces, aquí es entalpía 1, entalpía 1. Ahí está. Ya. Aunque creo que para temas de su deber, la entalpía no la piden. Pero quién sabe si para la lección sí la pidan. Entonces, aquí ya está. Y acuérdense que estos dos valores que están resaltados en azul son con respecto al agua. Aunque bueno, es lo único, porque en las tablas termodinámicas no hay para el aire, así que ni modo que se vayan a buscar para el aire. Y pues en el ambiente no hay refrigerante R134A, así que lo único donde podrían buscar pues es en el agua, ya por descarte. Entonces, eso. ¿Qué más? Vamos al literal C, masa de vapor y aire seco. Literal C, masa de vapor y aire seco. Literal C. Para este literal vamos a usar la siguiente fórmula. Todas estas fórmulas, por favor, anótenselas. Que la masa de N, de alguna cosa N cualquiera, va a ser igual a la presión N por el volumen N sobre Rn por la temperatura N. O sea, que si yo quiero la masa de vapor, aquí va a ser que la masa de vapor va a ser igual a la presión de vapor por el volumen del vapor, por la constante R de ese vapor y por la temperatura de ese vapor. Asimismo, si yo quiero la masa del agua, del aire seco, perdón, asimismo va a ser la presión del aire seco por el volumen del aire seco, por la constante R del aire seco y la temperatura del aire seco. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor que habíamos calculado nosotros? La presión de vapor que habíamos calculado era de 2.22 kilopascales. Entonces aquí me va a quedar 2.22 kilopascales. Por el volumen, aquí creo que nos están diciendo el volumen, porque no hay más. El único valor de volumen que nos dan es este, que es 5 por 5 por 4, que son 100 metros cúbicos. Es el único volumen que nos dan. Entonces ese es el volumen que nosotros vamos a estar utilizando. 100 metros cúbicos. Y la RB es la constante, es que, ¿cómo decirlo? No es la constante R de los gases, sino, creo que le dicen, bueno, sí. Bueno, es que aquí en termofluidos, eso sí me causa un poco de ruido a mí, al menos, que yo vengo de dar ayudantía de química mucho tiempo. Para mí la constante R de los gases es 8 punto ni sé cuánto, pero aquí en termofluidos la constante R de los gases no es 8.31, sino que la constante R es igual a RU sobre la masa molar. Y esta RU es la que vale 8.30 y algo. Y lo divido para su masa molar de la sustancia que esté calculando y ahí obtengo R. O sea, es como que aquí en termodinámica lo cambian un poco. Cuando nosotros en química general simplemente la constante de R de los gases era 8.31447, en cambio acá se lo calcula de otra forma. Pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, esta R, esta RB es igual a una RU de la sustancia que esté analizando sobre su masa molecular. Entonces, si yo estoy analizando el vapor del agua o estoy analizando, sí, la presión del vapor del agua, entonces yo
voy aquí arriba a poner primero la constante R de los gases, que es 8.31, es 8.31447 kilojoule kilomol Kelvin, kilojoule sobre kilomol Kelvin, sobre, como yo estoy calculando la R del H2O, o sea, del agua, del vapor de agua, entonces, ¿cuál va a ser la masa molecular del agua? ¿Quién se acuerda cómo sacar la masa molecular del agua? A ver, una pregunta al aire que le hago a todos ustedes. ¿Alguien sabe cómo sacar la masa molecular del agua? Aquí hay 12 Masa, personas. A ver, masa atómica multiplicado por la cantidad de átomos de cada elemento, por ejemplo. Si son de hidrógeno, 1 gramo, hay dos, en agua se supone que hay 2 más 16 gramos del oxígeno, ¿no? exacto. Sí. Básicamente, tengo el hidrógeno, tengo el oxígeno. Aquí en la fórmula tengo 2 de hidrógeno, entonces son 2 de hidrógeno. Este, la masa molecular del hidrógeno es 1, sería 2 por 1 igual a 2. Para el oxígeno, tengo en mi fórmula un oxígeno, tengo un oxígeno y el peso molecular del oxígeno es 16. Entonces esto es 16, por lo tanto, sumo todo esto y me queda 18 gramos mol. Ya. Y ahí tengo pues la masa molar. Ya. Y aquí va a ser 18 gramos sobre mol. Y aquí pues, como yo aquí arriba tengo kilomol, yo acá tengo mol, no puedo simplificar, pero lo que voy a hacer es simplemente ponerle un 10 a la 3 aquí arriba y un 10 a la 3 aquí abajo y un 10 a la 3 que significa kilo. Entonces, indirectamente, colocar esos 10 es como que yo ponga kilogramo y kilojoule, y kilomol, perdón. Por lo tanto, kilomol y kilomol se me va y me quedan pues esas unidades de allá. Y me va a quedar, me va a quedar que la R, ¿cuánto me queda esto? 8.31447 sobre 18. Me queda 0.4619. 0.4619 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y ya. Entonces acá abajo coloco 0.4619 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Por la temperatura, ¿cuál va a ser la temperatura? La temperatura sería, la temperatura tiene que ir en grados Kelvin. Y yo voy a tomar pues la temperatura inicial, la de 40. Esta temperatura voy a tomar. Porque me están pidiendo la masa de vapor y aire seco. Y bueno, considero el inicio como tal. Entonces tomo esos 40. Los 40 más 273, que es para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, sería 40 más 273. Y esto ya me va a quedar en grados Kelvin. Entonces, se me va. Se va Kelvin, se va Kelvin. Sí, y kilopascales, no estoy mal, kilopascales por metro cúbico es un kilojoule, ¿verdad? Esa conversión, energía. Sí, un kilojoule equivale a un kilopascal por metro cúbico. Yo tengo kilopascal aquí, por esto de acá, se me puede simplificar. Se me simplifica con este kilojoule. Y me va a quedar únicamente en kilogramo.
Entonces, esto se me hace un kilojoule y con este kilojoule se me va y me queda únicamente la unidad kilogramo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? 2.22 por 100 sobre 0.4619. Y por 40 más 273. 1.54 kilogramos. Me queda entonces que esto es igual a 1.54 kilogramos. O sea que la masa de vapor es igual a 1.54 kilogramos. Listo. Ahí está la masa de vapor. Ya. Y asimismo para sacar la masa del aire seco. Puede ser un poquito más rápido eso. Me queda que la masa del aire seco va a ser igual. Aquí es la presión del aire seco, que era 97.78 kilopascales. Nuevamente vamos a tener los 100 metros cúbicos sobre la R del aire seco, que nuevamente va a ser pues sacando esta RU, que es 8.31, como lo sacamos, dividido para la masa molecular del aire. Y eso me había salido, que se si lo traje, era 0.287. Y aquí nuevamente va a ser kilojoule sobre kg Kelvin. Simplemente tienen que sacar la masa molecular del aire, pues no. Tener la fórmula. Y aquí era 40 más 273 y esto está en Kelvin. Entonces nuevamente esto con esto se hace kilojoule, se me va, Kelvin con Kelvin se me va y me va a quedar entonces que la masa del aire seco es igual a 108.82. Listo. Y ya está. A ver, de hecho, curioso, la masa molar del aire está en la tabla A1, que es 28.97. Ah, a ver, de hecho incluso está la constante R de cada gas, y yo calculándola. En la tabla A1, que sería en su página, en su tercera hoja de las tablas, está cada sustancia con cada constante del gas. Y ahí justo queda para el agua, que es esta de aquí, 0.4615, y la del aire, que es 0.2870. Podrían no estar calculando como yo lo hice, sino directamente coger en su tabla el valor. Ya, entonces ahí tengo el literal C. Entonces aquí ya hemos hecho ya hemos hecho ya hemos hecho este. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar analíticamente? Esto de aquí no puedo sacarlo analíticamente. Esto tampoco. Esto tampoco. La G sí puedo sacarla analíticamente. Vamos a hacer el literal G. Porque estos otros de acá se los saca mediante la tabla psicométrica. Entonces, hagamos el literal C. ¿Qué nos dice? El flujo de calor extraído al aire, considere despreciables tantos ya. El flujo de calor es extraído al aire. Ya. Nuevamente, si queremos ese es el literal G. Queremos el literal G. El literal G va a ser que calor es igual al flujo másico por H2 menos H1. Uy, aquí vamos a necesitar las entalpías. Solo calculé una, 76. Faltaría entalpía 2. Bueno, ya, no importa. Ya.
Pero nosotros tenemos un problema con el flujo másico. Aquí fuera tan sencillo si el flujo másico nos lo hubieran dado en kilogramos sobre segundo. O sea, hubiera sido lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en nuestro ejercicio, el flujo másico me lo habían dado en 300 pies cúbicos por minuto. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es sacar o convertirlo indirectamente a kilogramos sobre segundo. Y eso lo vamos a poder hacer, bueno, flujo másico. Bueno, también puede decirse que no, que tampoco esto no es como tal un flujo másico, pero bueno, aquí le han puesto flujo másico ya. Pero la cosa es que estos 300 vamos a tener que trabajarlos para llegar a kilogramos sobre segundo. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer uso, antes de ocupar esta fórmula del calor, voy a hacer uso de la fórmula de acá, de la presión por el flujo volumétrico. Esa es la palabra, flujo volumétrico. Dice aquí flujo másico. Curioso, pero bueno. Es igual al flujo másico de RGT. Entonces, lo que yo voy a querer es esta M de aquí. Entonces, yo despejo, me queda que la M es igual a la presión por esta B por R sub GT. Entonces, ¿cuánta era la presión? La presión no nos habían especificado, la presión atmosférica, así que nosotros habíamos asumido una presión de 100 kilopascales. Por la B, aquí sí son los 300 pies cúbicos por minuto, que nosotros vamos a tener que transformarlo de acuerdo a lo que queramos. Teníamos 300 pies cúbicos por minuto, acá. En primer lugar, nosotros queremos llegar a segundos. Entonces, lo primero que hacemos es transformar ese minuto a 60 segundos. Ya. Y ahora, nosotros queremos también llevarlo, evidentemente, a nuestro sistema de medidas, que es el metro cúbico. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decir que un metro equivale a 3.28 pies. Y si yo elevo esto al cubo, elevo el cubo acá, elevaría también todo esto al cubo, y ahí me va a quedar pies cúbicos. Entonces, aquí sería 3.28 al cubo por pies al cubo. Y ahí tengo que pie cúbico y pie cúbico se me va, minuto y minuto se me va, y ahí me queda el metro cúbico sobre segundo. Acá. Sigo. Esta RG, va a ser, como me dice aquí, me dice flujo másico de aire, esa RG va a ser la constante del gas, aire, pues o sea, va a ser la constante R del aire. Por lo que ahí me está especificando que son 300 CFM del aire. O sea que aquí va a ser, ¿dónde está la R de aire? Ya, 0.287. CR 0.287 por lo que me decía el ejercicio. Ya. Y aquí es kilojoules sobre kilogramo Kelvin por la temperatura nuevamente en Kelvin al inicio, que era 40, pero transformarlo a Kelvin sería 40 más 273 y eso me queda en Kelvin. Pero aquí va a haber un problema porque no voy a poder simplificar estos kilojoules. Entonces yo voy a tener que transformar estos kilojoules a su contraparte, que era kilopascales por metro cúbico, que es lo mismo, un kilojoule es igual a un kilopascal por metro cúbico. Es lo mismo, son equivalentes. Entonces, kilopascal con kilopascal se me va, metro cúbico con metro cúbico se me va.
Kelvin, y Kelvin se me va, y me va a quedar pues la unidad kilogramos sobre segundos, porque es lo único que me sobró, segundos y kilogramos. Me queda kilogramos sobre segundo haciendo el respectivo análisis dimensional. Entonces me queda que M es un flujo volumétrico, no sé por qué decía flujo másico, si el aire es un volumen, pero bueno. 100 por 300 por 1 sobre 60, por 1 sobre 3.28 al cubo, sobre 0.287 por 40 más 273. Me queda un flujo másico de 0,1577. 0.1577 kilojoules por segundo. Ahí está. Ya. Entonces ya tengo ese valor. Entonces acá me queda que el calor va a ser igual a 0.1577 kilojoules sobre segundos. H2, bueno, H2 no lo tengo. Yo solo tengo H1. Entonces, ¿qué podría ser? Podría simplemente sacar H2 para 25 grados centígrados. ¿Ya? Podría ser esto, que H2 es igual al Cp, que es 1.005 por 25 y ese Hg a 25 grados centígrados. 2546.5 kilojoules sobre kilogramo. Esto para ¿cómo sería? Vámonos de temperatura de saturación igual 25 grados centígrados. Ya. Entonces, ¿cuánto quedaría eso? 1.005 por 25 más 0.014, 12 por 2546.5. 61.08. Me queda aquí H2 es igual a 61.08. 61.08 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces ya tengo H1 y H2. Vuelvo para acá. H2. Hoy se me olvidó. ¿Cuánto era H2? 60 y... H2. Ya, 61.08. 0.8 menos H1 76.57. Kilojoules sobre kilogramo. Me queda aquí. Calor va a ser igual. 0.1577 por esa diferencia, 61.08 menos 76.57. Me queda 2.44. Queda menos 2.44 kilojoules por segundo. Y ahí está. ¿Y tiene sentido? Pues sí, el flujo de calor es extraído al aire. O sea,
también tenemos que dar cuenta que estamos pasando de 40 a 25 grados centígrados. O sea, se está perdiendo. Nos están pidiendo el flujo de calor extraído al aire, o sea, el que se le extrae al aire, el que se le quita. Entonces se le quita aproximadamente menos 2.44 kilojoules sobre segundos. Y ya estaría. Ya. Entonces, esto es todo con respecto a la forma analítica, a la forma de sacarlo a mano, lo que nos estén pidiendo en el ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto. O si estamos todos claros. Dime, Paul. Buenas, una consulta, disculpe. En la cuestión de la entropía en literal B, se supone que HA es en teoría el calor que es sensible o latente del agua de líquido a vapor. Y HB sería el calor latente, ¿verdad? ¿Te refieres a sacar a esta HA? Sí, por favor, disculpe. Que me cae un poco de confusión porque también se utiliza M por H2 menos H1, entonces, por eso. Este, esta es en la entalpía. Estás hablando de calor sensible, calor latente. Diría yo, eh, calor latente. Ay, es que siempre se me olvida. Calor latente de vaporización es lo que. Calor latente. Sí, ya. Sería un calor latente, diría yo. No lo había visto de esa forma, pero esa HA sería un calor latente. Ujú. Pero básicamente, bueno, no nos interesa como tal porque podemos calcularlo de esta otra forma. O no sé si hay otra forma de calcularlo, como dijiste. Que no. Exactamente, pero me trae confusión porque usualmente utilizamos para entalpías la capacidad calorífica por la temperatura. Y bueno, si es que buscamos de pronto en algunas Se te escucha un condiciones poquito normales. bajo, no te termino de escuchar, no sé si. Hola. Buenas, disculpe, ¿se me escucha mejor ahí? Sí, ahí está mejor. Ah, ya. Le comento que, por ejemplo, me trae un poco de confusión porque usualmente utilizábamos las fórmulas de, claro que ahorita estamos en un contexto de aire seco, vapor de agua y pues, prácticamente utilizábamos M por H2 menos H1, ¿verdad? Pero aquí se considera, supongo, o sea, es como un estado acumulativo del agua de pasar de líquido a vapor, supuestamente. Por eso más o menos me confundí un poco según la campana de saturación, pero creo que es otro contexto aparte, ¿no? Claro, esto es algo completamente diferente a lo que hemos hecho. Sí, esto no lo relaciones, no te comas la cabeza así. Simplemente sácalo como lo estoy calculando y ya, o sea, no lo relaciones con campana de saturación y toda la vaina, no. Solamente eh, se calcula de esta forma y pues así. No lo he relacionado con campana de saturación, es una buena pregunta, pero no. Simplemente saquémoslo como lo estamos calculando y anotar la fórmula de la forma que es para evitar confusiones. Y no te vayas por otro lado, que es como que psicometría es un tema un poquito aislado de todos los demás temas. De hecho, a mí el ingeniero ni siquiera nos explicó psicometría, solo nos dijo una cosa y nunca nos lo evaluó. Así que ya, por eso, porque psicometría es un tema muy aislado, es muy puntual, así que no te comas la cabeza relacionándolo con otras cosas, campanas de saturación. No lo vale. Bueno, eso. Ya. Entonces, dime, ¿tienes otra duda? Así, una consulta más. En lo que respecta, pues, presiones de vapor, presión de saturación, eso sí tomamos referencia de lo que serían las tablas, Sí, pero no sería como vapor sobrecalentado, sino como agua saturada, ¿verdad? ¿O cómo? exacto, sí. Literalmente aquí te lo especifiqué.
Es la presión de saturación a 40 grados centígrados. Es esta presión que usé en esta fórmula de acá. Y acá abajo nos están pidiendo la entalpía. Y esta fórmula de entalpía tiene esta Hg. Y esa Hg va a ser pues la Hg de la presión de saturación a 40 grados centígrados. Entonces ya. Listo, profe, gracias. Acá. Ya. Y eso pues, esto de aquí, ¿por qué supe que era 40 grados centígrados? Por lo que nos decía pues acá el ejercicio. Pues se tiene un flujo másico de 300 de aire a 40 grados centígrados. Presión de vapor, como el aire es un gas, entonces ya, pues, 40 grados centígrados, su presión de vapor, saco mediante ese dato, ese valor de acá. Ya. Entonces, bueno, para los que aún quedamos, porque antes éramos como 14 y ahora creo que solo somos 9, vamos a ver cómo sacar todos estos mismos valores que saqué aquí a puño y letra, vamos a ver cómo determinarlos por medio de las cartas psicométricas, que deberíamos poder calcular todos los mismos valores. Para ello, bueno, tómenle aquí un screenshot a esto de acá para que sepan los datos que vamos a estar usando, porque voy a cambiar la lámina a la carta psicométrica y ahí ya no voy a volver acá. Entonces, tengan ahí ese ejercicio. Que está ya. Entonces ya, ahora sí. Vamos a la carta psicométrica, que es esta belleza de acá. Voy a ponerla para editar. Ahí. Ya. En primer lugar, tenemos la carta, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Se tiene un flujo másico de aire a 40 grados centígrados con otra vez me olvidé que era HR, y se desea enfriar antes de ingresar a una habitación con medidas a 25 grados centígrados. O sea que nosotros estamos yendo de 40 a 25. Entonces lo primero que hacemos nosotros es buscar ese 40 acá abajo. Y los 25, creo que no se aprecia. Aquí están los 40. Están los 40 y buscamos los 25 acá. Y nosotros en ese momento, justo en la línea que está encima de 40, tiramos una línea hacia arriba. Justo en la línea que está encima de 25, tiramos una línea hacia arriba. Y es como que acotamos esos dos lados. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo. Está más bonito. Que justo en 40 me voy hacia arriba, siguiendo esa línea. Y en 25 también. Ya. Y nuestro proceso está yendo del punto 1 al punto 2. Un proceso de enfriamiento. Ya. Acá. Un momentito. Ya. Entonces, ¿qué más nos decía? Tenemos un HR. Se me olvida que era HR. Humedad Humedad relativa. relativa. Sí, humedad relativa. Teníamos una humedad relativa del 30%. Entonces, la humedad relativa es esta de aquí. Está aquí, esta es la humedad relativa, el 30%. Ya. Bueno, antes, sí, 30%. Entonces, yo voy a seguir esta línea a lo largo
y voy a ver que se me va a cruzar un valor aquí, en esta parte. En esa parte se me cruzó un valor. Ya, entonces, esta parte de aquí va a corresponder a mi inicio, o sea, mi unidad relativa inicial, que es el 30%, a 40 grados centígrados. Esta va a ser mi parte inicial. Ahora, una vez que yo determiné esa intersección, porque es como que justo está aquí, más o menos aquí, justo está aquí. Una vez que yo determiné esa intersección de esos dos pedazos, yo voy a hacer, lo que voy a hacer es tirar otra línea que va a ir a lo largo de justo esta línea que está intersectando ambas partes, así, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y ahí me voy a dar cuenta que va a intersectar aquí. Y ahí, como ven, estoy justo en otra línea, que es otro valor de humedad relativa, que como pueden ver es del 70%. Y ese valor justo intersecta aquí, que es en donde yo tengo mi segunda temperatura. O sea que ya podemos contestar el literal D. El literal D ya lo podríamos contestar, que es el que decía humedad relativa al final del proceso de enfriamiento. Ya, la unidad relativa al final del proceso de enfriamiento va a ser del 70%. Ahí está como determino ese valor. Déjenme ir anotando los valores que voy determinando para llevar un control de lo que ya voy sacando. Ahí tengo el literal A, tengo el literal B, C, D, E, F, G. C, D, E, F y G. Entonces, ahorita saqué la humedad relativa al final del proceso de enfriamiento, o sea, el literal D. Que esto va a hacer que la humedad relativa va a ser igual al 70%. Ya tengo el literal D, de forma por medio de la carta psicométrica. ¿Qué más? Ya. Puedo también sacar yo el literal A, la humedad específica. ¿Cómo yo determino la humedad específica a través de mi carta psicométrica? Nuevamente, ¿se acuerdan de esta línea de aquí? Esta línea turquesa justo va a caer en el 0.14. Está 0.14, porque esto tiene un punto, pues no, este es un puntito, es un punto 0.14, o sea, que es 0.014. Entonces, ahí va a estar mi... Uy. Entonces hay que tener un poquito de paciencia con esto. ¿Ya? Esa va a ser mi omega. ¿Qué era el omega? Humedad específica. Pero, tengo que caer en cuenta, ¿cómo lo digo? Tengo que caer en cuenta que este valor, que sí estoy justo en el 0.14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bueno, para este ejercicio tenemos la dicha de que justamente caímos en el 0.14. Pero va a haber ejercicios o va a haber veces en el que no hayamos caído en el 0.14 y vamos a tener que determinar en dónde. Por ejemplo, digamos que yo caí, que justo habíamos caído en esta línea, aquí. Aquí. Ahí no tenemos el 0.14. Pero podríamos calcularlo.
Ya, y por si acaso, aquí yo ya calculé la humedad específica, pues, ¿no? La W, que ya vimos que sí coincidió, porque nos había salido 0.14 algo, entonces ya, pues. Entonces esta sí es este 0.14, perdón, sí es la humedad específica. Déjenme anotar acá, 0.014, y ahí esto, pues, kilogramos sobre kilogramo, ¿no? Nos salió lo mismo, ya. Ahora vamos a analizar en qué hubiera pasado si hubiéramos caído un poquito más arriba y cómo vamos a sacar ese valor, porque aquí chato, 0.014 es bacán, pero y si es un poquito más arriba en la línea naranja que acabo de poner, ¿qué valor ponemos? Entonces, ahí en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿De aquí escribe mejor? No. Un momento, que no me gusta mucho cómo escribe. Ahí. Bueno. Ya. Digamos que caí justo aquí. Lo que voy a hacer es ir contando cuántas rayitas hay entre estos dos valores tabulados. A simple legua, yo puedo ver que entre el 0.012 y el 0.014 va a haber una diferencia de 0.02. 0.012 más 0.02 me da 0.014. Ok. Y entre este 0.14 y 0.12 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 rayitas. Ok. Entonces, hay 7 rayitas. O sea que a la cuenta, esta pequeña diferencia de 0.02 está repartida por igual para 7 rayitas. O sea que 0.02 dividido para 7 es es 0. O sea, cada una de estas mini rayitas vale individualmente 0.0028. Entonces, si yo estoy en el 0, en el 0.14, si yo sé que hasta aquí es 0.14, y mi valor me llegó a 2 rayitas más arriba, entonces mi valor como tal en esas 2 rayitas más arriba va a ser, donde lo pongo, 0.014 más, puedo sumarle 2 veces este valor o ponerle más 2 por 0.02 dividido para 7. Y es como que ahí justo caigo en este. Y ahí tengo pues mi valor respectivo. No sé si me di a entender lo que acabo de hacer. No sé si tienen dudas como tal. Entonces eso, básicamente, yo sé que cada una de estas rayitas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo sé que aquí hay una diferencia de 0.02 dividido para 7, entonces cada rayita vale 0.028. Si yo caí 2 rayitas por encima del 0.14, tengo que sumarle 2 veces esta 0.028 o simplemente multiplicar, poner 0.014 más 2 veces esta 0.02 dividido para 7. ¿Ya? Entonces eso teníamos que haber hecho si hubiéramos caído un poquito más arriba, un poco más abajo, ya dependerá de en qué punto estemos. Chévere. Si no hay ninguna duda, mejor. Ya, entonces ya calculamos por medio de la carta el literal A
el literal D. ¿Qué más podemos calcular? ¿Qué más podemos calcular? Las entalpías. Podemos calcular el literal B. Las masas de vapor y de aire seco, eso no lo podemos hacer mediante la tabla. Así que el literal C no se puede. El flujo de calor extraído, que es el literal G, eso no se puede mediante la tabla. La temperatura de rocío sí puedo, la temperatura de bulbo, y ya, entonces vamos. Entonces hasta ahí estamos. Ya, sigamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular mis entalpías y mis temperaturas de rocío. Entonces, si yo sigo por acá, ok, yo avanzo aquí hacia la izquierda por esta línea de aquí. Aquí yo voy a encontrar, no sé si se está compartiendo la pantalla bien. ¿Sí se sale compartiendo la pantalla o se congeló? Hola, hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, ya. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve todo bien. Allá, acá. Bueno, que me había salido una señal acá, entonces pensé que no estaba compartiendo. Bueno, entonces, sale que la temperatura de rocío va a ser justo la que toque aquí, porque aquí todo esto de aquí, todo esto es lo que conlleva la temperatura de rocío. Entonces, ya pues, veo y analizo. Aquí está el 20, aquí está el 15, 16, 17, 18, 19, y nosotros habíamos caído un toquecito más arriba. Entonces, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5. Allá, hay 5, 5. Entonces aquí sería 19.246, 246, 19.2 más o menos, porque justo caí en esta pequeña rayita de aquí. Entonces, esa temperatura de rocío va a ser igual a 19.2 grados centígrados, que va a ser justo la que sale aquí. Ya, entonces ahí ya tengo la temperatura de rocío, que es el este, literal F. Temperatura de rocío es igual a 19.2. Ya. ¿Qué más? Temperatura de bulbo húmedo alcanzada al final del proceso. ¿Mandé? ¿Alguien alzó la mano? Profe, una consulta. Ahí en esa tabla dice que la temperatura de bulbo húmedo y el punto de temperatura la temperatura de punto de rocío son la misma en esa curva, o es solo la entalpía. No, sí, la temperatura de rocío y la temperatura de bulbo es lo mismo, pero, o sea, lo puedes sacar mediante esto, es verdad, pero no es lo mismo en tu ejercicio. O sea, sí es verdad que en esta misma parte de aquí lo puedes determinar, pero todo depende de tu ejercicio y lo que estés sacando en ese momento. O sea, mira, ya lo voy a sacar con la tabla, con la carta, para que veas que es lo mismo pero diferente. No sé cómo decirlo. Ya.
Entonces, ahora vamos a sacar la temperatura de bulbo, que sería, voy a usar este color, el color, este verde de aquí, que la temperatura de bulbo va a ser básicamente en donde yo intersecto, en este punto azul de aquí, donde yo intersecté, me voy a ir, o este color no se diferencia mucho, me voy a ir justo en la línea que sale, o sea, esta de aquí, justo en esta. Me voy para acá. Ahí. Esa línea como que diagonal, digámoslo así, es la temperatura de bulbo, ¿ya? Entonces, si se fijan, es la misma línea donde yo saco mi temperatura de rocío, pero ahora la estoy sacando de otra manera y como la estoy sacando de otra manera, que es a través de esta diagonal de aquí, esta va a ser mi llamada temperatura de bulbo. Creo que ahí contesté tu pregunta, que lo saco de la misma escala que saqué de la temperatura de rocío, pero lo estoy sacando de otra manera y a esa se le llama temperatura de bulbo. ¿Ya? Entonces, asimismo, si es que estoy en 20, la siguiente rayita es 21, 22, 23, 24, 25. Ajá. Entonces aquí estoy en 20. 21, perdón. Estoy justo aquí en temperatura de bulbo de H2 es igual a 21 grados centígrados. ¿Por qué 2? Porque nuevamente vean que estamos en el punto 2. Todo esto de aquí es para el punto 2. Entonces esa es mi temperatura de bulbo 2. Y asimismo va a ser para mi temperatura de bulbo 1. Que va a ser este punto de aquí, la diagonal que sale. Queda justo en 25. Temperatura de bulbo de H1 es igual a 25 grados centígrados. Y ahí está. Ya, ahí está. Y también, ya tengo la temperatura de bulbo. Ese es el literal, temperatura de rocío, temperatura de bulbo húmedo, alcanzado al final del proceso. Bueno, lo determinamos tanto al inicio como al final del proceso. El ejercicio a la final solo me pedía la temperatura de bulbo de H2. Pero ya, pues sacamos las dos. Entonces, ese es el literal E. Temperatura de bulbo 2 es igual a 21 y temperatura de bulbo 1 es igual a 25. Ya. Entonces, únicamente me falta el literal B, que son las entalpías. Las entalpías, como decía el compañero, se lo saca a sí mismo. Este color no, voy a usar. Este color no he usado, este rosado. Se la saca a sí mismo como las temperaturas de bulbo, pero me voy a ir de largo. Aquí. Y así mismo para la otra, temperatura de bulbo 2. Ya. Y esta escala de acá son mis entalpías. Tanto entalpía 1 como la entalpía 2. Entonces, vamos viendo la escala. Aquí es 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Como va de 1 en 1, voy a contar. Sería 71, 72, 73, 74, 75, 76. Como que caigo justo en el 76. Ya que el H1 es igual a 76. Y nuevamente es H1 porque esta línea de aquí viene de acá, que viene de acá abajo y que viene de 1. Por eso es el H1. ¿Ya? Y asimismo, H2 va a ser H2 aproximadamente, nuevamente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya va de 1 en 1, cada rayita vale 1. Entonces, como estoy ahí, sería aproximadamente que H2 es igual a 61. Y nuevamente digo que es H2 porque esto viene de acá, del punto 2.
Y ya estaría. Y estarían todos los puntos determinados por medio de, bueno, todos los puntos posibles por medio del método de la carta. Entonces, eso. No sé si tengan alguna duda. Y ya. Eso es lo que tendrían que hacer en sus cartas si es que les llega a tocar este tema. O sea, pues, sí quedó todo claro, sí me di a entender. Ya están listos para su tarea, que es básicamente lo mismo. Ya determinamos psicometría por medio del método analítico, les puse todas las fórmulas que existen y ya ahorita lo sacamos por el método de la carta psicométrica y ya. Entonces, eso. Ya pues chicos, entonces, si no tienen ninguna duda con respecto a este tema, este, hasta aquí quedaría la ayudantía del día de hoy. Espero mañana les vaya bien en la lección. Este, voy a dejar de grabar para decir unas cosas.